Hola a todos. La felicidad es uno como de los grandes mitos y las preguntas filosóficas que nos preguntamos como especie humana. Y hoy estamos con David González, que nos va a ayudar a contestar esa pregunta, si realmente existe la felicidad o no y si es alcanzable en el trabajo, gracias al coaching de vida, al coaching ejecutivo y claramente detrás de la ciencia. ¿Qué nos dice de la ciencia? David González es consultor de recursos humanos, lleva más o menos una década dedicado a esto, también es certificado en coaching ejecutivo y tiene una maestría en desarrollo de personas. Muchísimas gracias por estar acá. Además, cuenta con las maravillosas 8.000 horas de trabajo en talleres para motivar a las personas y ayudarles como a alcanzar esa felicidad que están buscando. David, muchas gracias por estar aquí. No, Juliana, muy contento de estar aquí. Un placer inmenso. Y pues nada, hablemos del tema que es como lo más importante de este espacio. Ok, cuéntanos primero, ¿es la felicidad un mito o es algo que es posible de alcanzar? ¿Qué nos dices tú con tu experiencia? Mira, voy a responder, darte la respuesta larga. Yo recuerdo hace unos años, como en 2017, antes de que hubiera la pandemia, ¿no? Cuando la vida era feliz, por ahí, me encontré un curso de felicidad en internet, en una plataforma, y se me hizo muy raro porque precisamente tenía esa misma pregunta. Me meto a un curso de felicidad. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué es la felicidad? Y aparte de todo, no era un curso de una rama filosófica, sino psicológica. Entonces, más dudas me generaba por ahí. Y recuerdo que un compañero me hizo una pregunta muy parecida a esta cuando le conté que de pronto iba a tomar el curso. Y empezó como unas ganas de descubrir realmente qué significaba ser feliz. Entonces, detrás de este concepto, detrás de esta pregunta, se esconden muchas como disyuntivas, muchos conceptos cercanos. Muchas veces pensamos felicidad o pensamos alegría, ¿sí? Hay muchísima gente que dice precisamente que la felicidad no existe, que es un anhelo, que es un invento, que es un estado allá como si fuera espiritualmente inalcanzable. Inclusive en un podcast que me encantaba escuchar por ahí, no lo llamaban ser feliz, sino iluminarse. Era un tema como budista, como enlightenment, y pues hay digamos, muchos malentendidos detrás del concepto. Entonces, voy a tratar de ser lo más específico posible de acuerdo a toda la ciencia que hay detrás del concepto de felicidad para que todos los que están acá puedan aterrizar un poquito y digan, puedo responder con más claridad qué es felicidad. La felicidad es un estado y una percepción propia de bienestar. Va por ahí. Entonces, pues nada, salen muchas preguntas más. ¿Puedo estar feliz sintiendo tristeza? La respuesta corta es sí, pero pues detrás de eso hay mucho más. ¿Puedo estar feliz teniendo un jefe que me está dando aquí en la cabeza todos los días? La respuesta es sí, quizás no sea tan fácil. Entonces no tiene que ver necesariamente con alegría, no hay muchos conceptos que están por detrás de felicidad. Sí, exacto, no, es como circunstancial, es como un estado constante de bienestar y de aceptación. Va por ahí, va por ahí, precisamente. Creo que había una pregunta que una vez, eso sí es una pregunta filosófica, que siempre trato de trabajar cuando y dicto talleres de felicidad, tanto en organizaciones como a nivel personal. Y es, si tú tuvieras un botón que cuando lo presionas te hace sentir feliz, ¿lo presionarías? ¿Y qué tanto lo presionarías? O sea, que si metes el cinturón y cada vez que lo picas te sientes feliz. Y una vez una respuesta que me pareció muy llamativa y que se la roba a esta persona que me la dijo en ese taller y es, pues ¿para qué? Si uno es feliz, no necesita un botón que se lo esté recordando todo el tiempo. Y si no es feliz, tiene que hacer algo. De nada va a servir un botón que te esté recordando sentirte feliz, ¿no? Pero bueno, hay mucho más detrás, ¿no? ¿Qué significará entonces sentirse feliz? ¿Será que escuchar el botón te traducirá en alegría? O bueno, muchísimos más elementos que van por ahí, como circundando el concepto filosófico de lo que es la felicidad. Si tú pudieras resumir, por ejemplo, tres aspectos principales de ese estado de bienestar,
¿cuáles serían? ¿Cuáles serían como los principales que las personas deben considerar para medirse si están felices y para poder alcanzar esa felicidad? Bueno, traigamos aquí un poco de ciencia, le doy un poquito de vueltas a la respuesta para poder llevar a todos los que están escuchando aquí de la mejor manera y también para que un líder de recursos humanos, un consultor, una persona que está aquí en este espacio se nutra de la mejor manera con esta pregunta que me parece maravillosa. Y es, hubo un estudio muy importante de una psicóloga de Berkeley, bueno, de varias universidades, porque pues, se volvió profesora en varios lugares, que se llama Sonia Lyubomirsky, no lo traten de escribir porque es imposible escribir el apellido, en el cual se estudiaba esta sensación de bienestar, alterando varios factores en el tiempo. Es un estudio que duró muchos años, con muchísimas personas, más de cientos de personas, más de 15 años de estudio, si mal no recuerdo. Y en este estudio lo que hacía ella era que le preguntaba, digamos, a Juliana, ¿qué tan feliz te sientes hoy con lo que estás viviendo? Y de un 0 a 10. Y tú decías, pues haciendo como un bagaje, no sé, dime un número, Juliana, si me puedes responder la pregunta, ¿qué tan feliz te sientes hoy? 8. 8. Bueno, afortunadísimo, afortunadísimo. Y si todos los que están escuchando lo responden, también genial. Me encantará ver esas respuestas. Y digamos que les iba monitoreando cada año y les preguntaba lo mismo, les hacía como que escribieran un poco y revisaran un poco cómo estaban sus circunstancias y encontró que ese 8 en tu caso, si lo tomo como prueba acá, como muestra, perdón, se mantendría en el tiempo. Digamos que uno de los casos interesantes de ese estudio es que hubo una persona que en el estudio durante perdió las piernas. Entonces uno diría, wow, ¿sí? Y en efecto, cerca al evento bajó mucho, pero lo curioso es que después de 2 años, Juliana volvió al 8 y no tenía piernas, simplemente volvió al 8. Y hubo otra persona, mira lo curioso, que cuando le preguntaron arrancó en un 3 y se mantuvo en 3, 4, 3, 4, iba por ahí y de repente las circunstancias lo llevó a que consiguió un trabajo espectacular, le dio un aumento, un ascenso, un estatus, un reconocimiento, compró casa, compró carro, mejoró su familia, mejoró muchas circunstancias como anheladas, ¿no? Dentro de lo que decimos como yo quiero eso, un mejor sueldo, un mejor puesto. Y al cabo y claramente cuando sucedió, subió a un 8, 9 o un 10. Y al cabo de unos 2 años, de unos 3 años, de un año, volvió a bajar al 3 o al 4. No había perdido el puerto, no había perdido la casa, no había perdido todas esas cosas del mundo externo que pudiéramos llamar. Y bajó. Y digamos que la conclusión de ese estudio es que existe algo que se llama el happiness set point o el punto inicial de la felicidad, que es como una media que todos tenemos, cada uno a su manera, en el cual se mantiene con el tiempo, independiente de las circunstancias, esa sensación de bienestar. ¿Qué pasa acá para responder tu pregunta? La felicidad no tiene que ver con el mundo exterior. ¿No? El mundo exterior te trae y te dispara emociones, te engatilla emociones, pero la felicidad no está vista y no está estudiada como una emoción. Es decir, no es una respuesta por algo que está sucediendo, es una sensación y percepción propia viviendo y cómo traduzco yo ese mundo. Entonces, 3 elementos, como tú lo preguntas y le pudiera poner el cuarto, que tú me dices que son felicidad. Lo primero, gratitud. Tiene que ver con un elemento muy profundo de gratitud. Tú puedes acostarte en la almohada más deliciosa. Si tú estás comparándola con otra, puede que no te la disfrutes. Puede tener el mejor trabajo del mundo. Pero si estás esperando quedar en otra empresa, quizás no te la disfrutes. Gratitud es lo primero. Pero no como un ejercicio de escribir un diario de gratitud 2 días y mejorarás tu felicidad. No, sino como un estilo de vida, ser grato. Lo segundo, conexiones significativas. Y es esto que llaman en psicología la red de apoyo, ¿no? Si estás entrando en depresión, rápidamente activa tu red de apoyo, quien está ahí para acompañarte. Y en las empresas, hay algo importante cuando he hecho muchas consultorías en algunas compañías que no manejan muy bien el modelo virtual.
Deja el modelo virtual es, tú en tu casa trabajas, mandas reportes, mails, pero no conectas nunca con nadie. Entonces hacen una reunión cada 3 meses, se los llevan atado y tengo un día entero y creen que eso es suficiente conexión. No, el ser humano necesita conexión. Nosotros estamos hechos. Hay un estudio muy bonito, un libro muy bonito de un señor Tucker Keltner, que también de Berkeley, es mi profesor precisamente, que él encontró que solamente tocarle la espalda a un estudiante hace que sea mucho más propenso a participar en clase. Que un jefe le haga en la espalda a un trabajador hace que sea mucho más innovador, como un 2 por en innovación, solo con contacto físico, ¿sí? Y es porque Mm. estamos hechos para conectar. Vamos dos, gratitud, conexiones. ¿Listo? Tres, perspectiva. Perspectiva. ¿Y a qué me refiero con perspectiva? Eh, es que no quiero decir optimismo, porque el Es optimismo como está... ver el vaso medio lleno, medio vacío. Sí, Medio va por lleno. ahí. Claro, pero no quiero decir optimismo porque no quiero sonar rosa, no quiero sonar como esotérico y por allá, porque muchas personas desde ahí se distancian de estos estudios, de este trabajo. Pero va por ahí, es de recibir las cosas entendiendo que en el largo plazo van a funcionar. Y ahí muy corto, una historia budista que suena mucho por ahí en redes, me di cuenta que está haciendo viral en Instagram, y es un señor que de repente vive en un pueblo, tiene un hijo, y de repente se le pierde un caballo, entonces le acerca al vecino y le dice, ah, qué mal que se te perdió el caballo. Y el señor lo mira y le dice, pues habrá que ver. Y a los 2 días vuelve el caballo con una yegua y está embarazada la yegua. Entonces, oiga, qué bueno que apareció su caballo y está embarazada la yegua. Y dice, "No, pues habrá que ver". Y a los 2 días llega un lobo y se lleva al caballo, entra en depresión, queda la yegua, se cae súper mal. Dice, oiga, qué mal que se lleva el caballo. Habrá que ver, dice el tipo, habrá que ver. Entonces el hijo se vuelve fuerte y pelea con el lobo y le gana, entonces se vuelve así súper fornido. Oiga, qué bien que su hijo, habrá que ver. Y en una de esas aventuras el hijo, pum, se rompe una pierna y entonces el vecino dice, qué mal, habrá que ver. Y finalmente llega el ejército y dice, bueno, mire, hay guerra, todos los jóvenes del reino, por favor. Y el niño se queda en casa porque tiene la pierna rota. Entonces va por ahí el tema. Sí, te entiendo. Somos como muy reactivos al momento. Oiga, esto está mal. Ah, esto está bien. No, no sabemos. Simplemente la vida es, más que siempre tener que ponerle un adjetivo a todo lo que sucede. Va por ahí. Esa es la perspectiva, como ese enfoque. ¿Sí? Dale. Hablemos un poquito de la felicidad en el trabajo. Yo, en estos días, yo peleo mucho con Harvard Business Review. Es una pelea que yo estaba casada con ellos, porque a pesar de que hay artículos que confirman mis teorías, hay muchos otros que yo digo está mal. Y uno de los artículos que yo leí el año pasado era que decía, deja de buscar la felicidad en el trabajo. Nunca vas a ser feliz en el trabajo. Busca otras cosas. Y, y me frustra ese tipo de información, porque yo sí creo que es posible ser feliz en el trabajo. Entonces, no sé cuál es tu punto de vista, cómo se alcanza la felicidad en el trabajo cuando estamos haciendo algo que no nos gusta, cuando tenemos ese jefe cansón, cuando nos toca trabajar hasta la medianoche, cuando nos toca levantarnos más temprano de lo que queremos, aguantarnos el tracón, etcétera. ¿Cómo podemos hacer feliz dentro de esa rutina que nos cansa y nos estresa y nos quema tanto? Ahí lo primero que se me viene a la cabeza y que escucho mucho por ahí, es más, es un concepto también así tipo Harvard, de esos poderosos que se vuelven mediáticos e importantes, es el balance vida-trabajo. Hay que tener un balance vida. Y a mí me gustó mucho más una frase que escuché de una persona que no es de Harvard, que no es de Berkeley, que no es de nada, sino que es un amigo mío y me dijo, ¿cuál balance vida-trabajo? No debería haber un balance entre su vida y su trabajo. Su vida es 10.000 veces más importante. Y eso me caló. Y desde ese momento empecé a hacer mis coaching, mis sesiones de coaching, perdón, mis talleres, mis conferencias, muy basado en ese concepto. Sí, yo creo que si nosotros salimos tarde del trabajo, no es porque nos pusimos la camiseta,
Y ese es otro concepto con el que yo lucho mucho. Ponte la 10, anda la milla extra. Tiene más que ver con de pronto ineficiencia o incapacidad de levantar la mano y decir, en mi equipo falta gente. Claro, yo decirle a un gerente que tienes que llamar al presidente y decirle, falta gente en mi equipo de trabajo, puede ser polémico, ¿cierto? Pero claro, vamos ahora sí a mirar habilidades gerenciales. Miremos el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, bueno, hablemos de estados financieros, de eficiencias operativas, hablemos de enfoque en resultados. Llevémosle un ejercicio muy bien hecho, un jefe, digamos, de si yo tengo una persona más, voy a tener 2 veces más de productividad, voy a duplicar los ingresos, un 50% en ventas, no sé, ¿sí? Y ahí es cuando yo le doy el gancho de todos estos conceptos de felicidad que son filosóficos, esotéricos por allá, en realidad son meramente científicos hoy en día, con un entrenamiento en habilidades que tengan que priorizar la felicidad con un impacto organizacional, ¿sí? Creo que de nada servirá quedarnos hasta tarde, tener un balance vida-trabajo en el cual vivo la misma cantidad de tiempo que trabajo, que insisto, no es balanceado, eso no es balancearlo. Si en el largo plazo me voy a quemar. Y por eso existe ese concepto hoy también no mediático y es un síndrome de burnout, que pues menos bonito significa quemarse, me quemé, ¿sí? Burnout. Ujú. Es burnout, ahí Mira está. que me acuerdo que alguien me decía una vez, es que tú debes trabajar 8 horas, ¿sí? Dedicarte 8 horas a ti, ¿sí? Hacer tus sueños, tu meta en otras 8 horas y dormir 8 horas, ¿sí? Ahí están las horas del Las día. 24. Y yo decía, ¿cuáles 8 horas? Sí, todo es en función al trabajo, ¿sí me entiendes? Me levanto a las 6 de la mañana, me tengo que arreglar, secar el pelo, maquillar, coger el bus, ahí ya van 2 horas de mis 8 horas. Y después la hora del almuerzo, que es con la gente de la oficina seguramente, y realmente esas otras 8 horas es muy difícil poder realmente tener ese balance. Muchas veces me pregunto si en algún momento, y lo que yo veo en ciertos países del primer mundo, es que también están acortando la jornada laboral para que realmente sea posible tener como esa vida, que el trabajo no es lo más importante o lo único para muchas personas. Y lo hablo personalmente porque para mí el trabajo fue lo único por 15 años. Yo lo único que hacía era trabajar, era lo único que yo hacía, levantarme, trabajar, levantarme, trabajar, levantarme, trabajar. Domingos y sábados también trabajaba. Entonces, es importante darnos cuenta que muchas veces, como tú dices, depende de nosotros, de los hábitos que nosotros pongamos, de aprender a decir que no, de poner límites en la oficina. Y nosotros mismos muchas veces somos los que nos ponemos como si la soga al cuello, ¿sí? Claro, Y no somos capaces de nivelar ni controlar el exceso de trabajo. así es. Mira, hay una pregunta que yo le pongo a los líderes de recursos humanos con los que hablo. Cuando me dicen, ¿cómo voy a saber si mi gente está feliz? ¿Sí? Y yo les digo, pregúnteles, claro, ojalá con la confianza y esperando que haya una respuesta real. Pregúnteles si han soñado alguna vez con un cliente o un proyecto. La respuesta es sí, la felicidad de esa persona pende de un hilo. De un hilo. Está que se cae esa felicidad. Yo soñaba que estaba atrapada en las celdas de Excel. No. Uy, Sí, o sea, era, fuerte. era otro nivel. Claro. Yo soñaba con un cliente alguna vez que trabajaba en empleabilidad y decía, necesito conseguir trabajo. Y me soñaba que estaba al lado del hilo y en la entrevista y él hacía mal la entrevista y yo era como tras un vidrio y no le podía hablar. Oh, fuertísimo, fuertísimo. Sí, ¿Qué podemos? Bueno, eso de si las personas están felices o no me parece importante porque en el ofrecimiento de los servicios de coaching, había una estadística que dice que más o menos el 80% de las personas están desmotivadas, el 80% de las personas. Y alguien me decía, no, borra esa estadística, no, quita esa estadística de ahí, la gente no quiere saber y reconocer que es posible que el 80% de las personas esté desmotivada, como que no quieren ver la realidad.
Entonces eso me genera muchas preguntas. ¿Por qué no queremos reconocer que la gente que está trabajando para mí y en mi empresa no están motivados? O sea, es difícil verlo. Lo que pasa para mí es que hay un miedo latente detrás de este concepto de felicidad y esta responsabilidad del empleador. Pues, porque en países como Colombia, como sobre todo Latinoamérica, que lo decías, en Europa ya están haciendo algunos cambios, en algunas empresas no es en todas. Y en Colombia y Latinoamérica, en algunas también se están haciendo cambios. Si no es que seamos aquí los malos y allá. Es una tendencia un poco más marcada aquí en Latinoamérica de tener este miedo y estas ganas de retomar las viejas prácticas, la vieja escuela. Yo creo que es un tema muy generacional, ¿sabes? Yo pensaba mucho hablando de esa pandemia y salimos a pandemia, todo el mundo a la casa, todo el mundo virtual. En la mayoría de las empresas se dispararon índices de productividad, índices de bienestar también subieron y al cabo de 3 años las empresas empezaron a decir, no, ya no venga para acá, a la oficina. Es más caro, son menos productivos, son menos felices, pero venga para acá. ¿Cuál es la razón? Volvamos a lo que decíamos antes. ¿Qué es la felicidad? Gratitud, relaciones y un tema de enfoque, un tema de perspectiva. ¿Sí? Si yo como líder estoy solo, estoy preocupado por mi gente, pues lo más natural que voy a hacer, y aquí hay algo muy mío, y es, yo creo que todos queremos ser felices siempre. Siempre, todos los seres humanos hacemos lo que hacemos para ser felices. O creemos que eso es para feliz. Al final de cuentas, la embarramos mucho, pero yo creo que esa es la razón, queremos ser felices. Pues un gerente, un dueño de una compañía, pues está preocupado, no ve a su gente, no está conectado, no los tiene cerca y va a querer que vuelvan para acá, va a querer tenerlos aquí otra vez. Y hay un montón de sesgos, y hay un montón de conductas aprendidas. Y de nuevo ahí yo salgo con mi capa y con mi espada a defender el coaching y digo, a ese gerente que está llamándote otra vez, mándelo a coaching, porque ahí hay algo personal. Mira que eso me acuerda también de cuando ofreciendo los servicios también, contándole a los gerentes, a los socios, hoy esto es el coaching. em, Había un miedo que ellos me dijeron directamente, dijeron, no, ¿qué tal que las personas se den cuenta que son infelices y se vayan? ¿Sí? Genial. Que me pareció como un poco ético realmente. O sea, ¿cómo les voy a abrir la mente a mis personas que se den cuenta que están insatisfechas y se vayan? En vez de, oiga, organicemos la cultura, organicemos la empresa, mejor evitemos que mis personas conozcan el coaching. Eso me pareció como increíble. Y gente joven, no te estoy hablando de gente de 50, sino gente No, no, millennials, que también incluso ellos le temen como al cambio, a la innovación, al futuro del trabajo, porque este es el futuro del trabajo, más balance, menos horas, más flexibilidad, etcétera. exacto. Yo creo que la respuesta para esa persona sería, pues que se vayan. Claro, Obvio. difícil decírselo, ¿no? Y si estamos vendiendo sesiones, no, no va a ser fácil. No, hay otros que me decían, no, es que yo quiero que realmente se den cuenta que estén aburridos para que renuncien, porque estoy cansado de que trabajen desmotivados. Espectacular. Cierto, obvio. Total, mira, el proceso más lindo, yo cuento esto siempre a todos mis coaches cuando sale el momento, el proceso más lindo de coaching que yo tuve fue un proceso, Juliana, que después de la quinta sesión nos sentamos los dos a hablar, ni siquiera en la oficina. Él me dijo, quiero caminar. Nos sentamos en un parque, frente a un colegio, se quedó mirándome y yo dije, ¿cómo estás? Y me miró como que no quería hablar, pero quería estar ahí. Y después de 10 minutos de silencio, que fue la sesión de coaching, 10 minutos de silencio, lo miré y le dije, Nelson, ¿y la renuncia para cuándo? Y este tipo me miró, un señor grande, formado, con maestría, haciendo un doctorado, con un muy buen salario, un cargo gerencial muy alto, y me miró como casi como con la lagrimita aquí así. ¿Has visto lluvia de hamburguesas, no? Como la lagrimita aquí que no nace, que no sale. Y me dijo, creo que estaba esperando que alguien me lo dijera. Y yo le dije, pues dale. Sí, y a fin de cuentas ahí está el miedo del gerente y del líder de la compañía, del dueño, de la junta de socios. ¿Cuál es el problema con que eso suceda?
se va alguien que no está underperforming, en Desmotivados, sí, sí, trabajando desmotivado. menos. Exacto, el desempeño no está siendo el óptimo. Y se va a ir esa persona, pues maravilloso. Estoy seguro que en la fila hay un montón de más que quieren estar ahí. Entonces, fíjate que ya pasando un poquito al rol del empresario, al rol del dueño o el responsable de la felicidad de sus empleados, pues lo que se está planteando aquí en esta conversación es un cambio de paradigma, que no es fácil, obviamente, ¿no? Estamos diciendo, deja de priorizar el resultado de primero. El resultado se prioriza, pero como una consecuencia de un montón de cosas, de buenas prácticas, de conversaciones adecuadas, de espacios adecuados, de permitirte que tú me digas. Una cosa más antes de que me haga la segunda pregunta, la siguiente pregunta y es, hay empresas que hacen estas evaluaciones 360, que son muy buenas, por cierto, muy buenas, pero se las envían al empleado y ya, mira, ahí está tu 360 No hacen y, nada. y no hacen nada. Y aparte, todavía hay algunas empresas que tienen preguntas abiertas, ¿no? Como, dile a esta persona lo que tiene que mejorar, anónimo. Y de repente te tocó a ti evaluar al que te cae mal y le pones misógino porquería. Y yo, David González, recibo una 360 que dice misógino porquería solo en mi casa, virtual, así. ¿Cómo manejo eso? ¿Sí? ¿Cómo eso me va a fortalecer un proceso productivo adecuado? Sí, llego a la empresa, así. Así es. Conozco esas evaluaciones y son, hay que saber hacerlas, administrarlas y usarlas adecuadamente, pero son muy poderosas, son muy Muy poderosas. poderosos. Total. También, digamos que en el coaching ejecutivo es como uno de los primeros pasos, ¿no? Venga, evaluemos el círculo que está trabajando contigo, miremos cuál es el feedback y hagamos algo con esas actitudes, hagamos algo con esos hábitos, hagamos algo con la forma de liderar para que Así puedas es, mejorar. así ¿Qué es. le dirías como a los escépticos, ¿sí? A las personas que no creen en el coaching, que no han querido implementar estas prácticas en las oficinas? em, ¿Qué les diría? ¿Por qué es importante abrirse al coaching? ¿Por qué es importante esa búsqueda de la felicidad en las organizaciones? Porque ya los bonos y los beneficios monetarios ya no son suficientes. ¿Qué les dirías a ellos? Le sumaría que la pizza el viernes tampoco es suficiente, ¿no? Eso es Yo sé, el viernes a las 10 de la noche. sí, sí, tal cual. Creo que eso fue bueno cuando nadie lo hacía. Que pasamos de garrote a la pizza, era un gran avance, creo. Ya. ¿Qué le diría a los escépticos, Juliana? Que sean escépticos, pero de verdad. Porque el escéptico, por definición, escepticismo, es el que no cree hasta que no prueba, ¿sí? Entonces, es muy lindo decir, ah, no, a mí eso no me gusta. ¿Por qué? Porque no me parece. Venga, sea escéptico, probémoslo, hagamos un pulso antes, hagamos un pulso después y miremos los resultados. Sea escéptico. Eso es. Sí, porque de nada va a servir que nos quedemos en una percepción, en una emoción, claro, y estoy muy de acuerdo, inclusive con esta invitación a este espacio en mi LinkedIn puse que precisamente el concepto de coaching es difícil de entender, ¿no? Yo le digo a la gente, yo hago coaching y me miran como, "Hmm", ¿Vende humo? Vende humo. sí, y como, ay, ah". Sí, o como hago el chiste cuando hago clases de talento humano en universidades y digo, ah, usted hace coaching y talento humano, sí, entonces venga y me hace la fiesta de fin de año. No, eso no es lo único que Es un hacemos. organizador de No, no. eventos, de Sí, relaciones sí, sí, públicas. total. Exacto, exacto. Entonces, le diría a esta persona, sea escéptica de verdad, mide las cosas. Mira, te cuento una historia rápida en una empresa en la que estuve, eh, arrancamos haciendo un pulso grandísimo de toda la organización y en la primera reunión con la junta directiva, con los socios, uno de ellos decía, yo quiero que aquí la gente haga más ejercicio y sea más fit. Y yo le decía, pero usted tiene en el pulso el ítem número uno de dolor de su gente, ese liderazgo es insuficiente.
usted tiene que hacerle coach a sus líderes. Si es como el decimoquinto ítem para trabajar, no me importa, yo quiero eso. Entonces, definitivamente es mirarlo y decirle, no, mira, o sea, no es coaching por coaching, no es fiesta de fin de año por fin de año, no es pizza por pizza. Todas las cosas tienen una razón de ser. Y el coaching es un elemento que está probado. Sí, es como una psicología práctica, de alguna manera dicho, sin entrar allá en temas más personales, sino un tema de herramientas, de capacidades. Invertimos mucho tiempo en una universidad aprendiendo a ser profesionales, pero ¿cuánto tiempo le invertimos, en mi caso, que es lo que yo hago desde coaching de gerencial y habilidades de liderazgo? ¿Cuánto tiempo le invertimos a desarrollarnos como líder? Yo estoy seguro que tú recuerdas el primer día que fuiste líder de un equipo, el nivel tan alto de estrés que le da a uno, y ahora yo era bueno en lo que hacía, yo me sacaba 5 en la universidad en el parcial, pero yo nunca he hecho un parcial de cómo ser líder. Y ahí Porque es cuando la entramos. universidad solamente te enseña a seguir órdenes. Hay que hacer esto, hay que terminar el examen, hay que memorizarse esto y punto, chao. Ten el conocimiento. Yo creo muchas veces que la universidad existe para demostrar que somos capaces de levantarnos todos los días a las 6 de la mañana a hacer algo que no nos gusta repetidas veces. Entonces el empleador dice, listo, contratado. Creo que ya hablamos dos que estudiamos algo que no nos hacía del todo felices. Para, como para cerrar, me gustaría que con tu experiencia y con todo el trabajo que has hecho en recursos humanos, ¿cuál es el costo que las compañías están asumiendo al no tomar en serio este tipo de capacitaciones adicionales, de habilidades blandas, de liderazgo? Y hemos dicho que están perdiendo las organizaciones al Sí, no sí, sí. considerar el desarrollo de su gente realmente. Mira, a mí me gustaría terminar con lo que empezamos y es, yo te contaba al principio del happiness set points, ¿no? Y hablamos de que si hay alguien que nació en tres de felicidad, pase lo que pase, vuelve a ese tres, ¿no? Cuando yo estudié eso por primera vez me preocupé, porque yo dije, uy, yo nací como en un 9, yo soy muy feliz, con razón nada me afectaba en el largo plazo, que volvía a estar bien y mira, también como no se estrese, y la bobada. Y en cambio había gente muy infeliz a mi lado, inclusive en un momento mi pareja, eh, yo a veces la miré y yo decía, pero ¿qué sucede? Como que no, vivimos la misma vida, muévete, ¿no? Y después entendí que tiene que ver con eso. Pero a medida que seguí con mis estudios, encontré que ese happiness set point sí puede ser alterado. No en cuanto a que hay una circunstancia que te suba de ese 3 a un 4 5 6 7 8 sino que tú puedes realmente moverlo para arriba. Y ahí termino con un estudio muy interesante que se hizo con unas monjas de claustro que trabajaban mucho temas de gratitud, de oración, unos monjes budistas que también entonces de la gratitud, pues ya un poco budista, y con gente como yo que reporta un nivel de felicidad alto, y se les escaneaba el cerebro y se les encontró que tienen un nervio que va desde aquí arriba, que se junta con todos los órganos vitales del cuerpo, con los pulmones, con el corazón, con el hígado, con todo, y con el cerebro, y que principalmente se activa con la mirada cuando volteamos, que se llama el nervio vagal. Y ese nervio en la gente que es más feliz, Julián, eso es un descubrimiento científico muy importante, es más grueso, es más grueso. Y eso significa en términos prácticos que regula mejor la salud de todos los nervios vitales y una sensación de bienestar mucho más potente desde aquí arriba. Dentro de eso, longevidad, nivel de motivación, nivel de productividad, acciones, mejores conversaciones, menos reactividad al tema de conflictos, mayor nivel de inteligencia emocional, mayor capacidad de influencia. Y esa es la respuesta. Que se están perdiendo las empresas al no priorizar estos elementos de entrenamiento y de acompañamiento más allá de un haga lo que tiene que hacer. Todo esto. Gente productiva, gente motivada, gente agradecida con la compañía. No queda la milla extra, no que se pone la 10 porque tú se lo pides, sino porque en las 8 horas de jornada laboral, en las 6 o en los 4 días o 5 días de jornada laboral, o 6, si tú lo tienes todavía, la da toda y es realmente productiva. ¿Sí?
Eso se pierde en las empresas. Claramente un nivel de fuga de talentos impresionante. Que Google es lo que es. Sí, pues porque hay un Sí, de nivel. acuerdo. Me parece muy interesante lo del estudio que cuentas. Además, porque alguien me decía, la gente es muy romántica con la felicidad. La felicidad es biología, la felicidad son hormonas. Y yo, puede que sí se reduzca en algo físico en hormonas, pero el secreto es qué estoy haciendo yo como individuo para que todo eso esté balanceado, para que mi nervio esté más grueso, para que mis hormonas estén mejor. No es realmente tan romántico, pero sí se pueden hacer cosas para mejorar. Yo Claro. te quería preguntar algo que es interesante y es, y para mí como coachee, como coach, eh, es como las empresas, como para cumplir con las horas de capacitación, entonces montan el taller de liderazgo, entonces listo, ya. Y hay una, y hay una gran diferencia entre ir a un taller, sí, aprender temas de liderazgo, a recibir coaching, sí, o sea, es el taller, tú sales así súper como high, ¿no? 2 días después, ¿no? Súper chévere estuvo, aprendí un montón, y después de 2 o 3 semanas, eh, ya, eso se fue. Pero con el coaching hay resultados como diferentes. ¿Por qué es diferente y qué hace que el coaching sea como más poderoso que un simple taller? Bueno, me dirás que soy muy intenso, pero una historia aquí. Leí un libro de esos que me inducieron y me entraron como en este mundo de la felicidad, del concepto espiritual versus el concepto científico, del coach y todo esto, de un señor muy conocido, padre, monje, no recuerdo exactamente la denominación, Anthony de Melo, muy conocido, muy importante. Eh, y él decía que cuando él era joven estaba en un taller muy importante, un retiro espiritual maravilloso, y en un momento, como al cuarto día del retiro, Juliana, el entrenador, que era como un super obispo, una cosa así, les dijo a todos, les voy a pedir que intercambien apuntes con la persona que tienen al lado, y eso van a hacer todo el día, van a intercambiar apuntes, van a revisar el cuaderno del de al lado, van a hablar, y nos vemos el quinto día. Y este Antonio de Melo quedó con una monja que era de otro país, que por suerte compartían un idioma en común, pero que pues, se notaba que era muy diferente. Y cambiaron el cuaderno, y él mira su cuaderno, el de la monja, y dice, sí, ¿qué retiro estuvo? ¿Usted qué vio? Nada de lo que usted tiene, yo lo escuché ni lo vi, pero habían estado en el mismo retiro, o sea, no era juego, era verdad, estaban en el mismo retiro, pero entendieron cosas completamente. Y ahí esa es para mí la razón por la cual un taller es tan diferente a un proceso de coaching. Y es, en un taller, cada quien entiende lo que quiere entender, y se acabó. ¿Sí? Y podemos decir lo mismo, el entrenador puede decir exactamente lo mismo, la misma metodología, y yo puedo entender algo completamente diferente a ti. El proceso de coaching lo que permite es que se asegure, está diciendo, que se asegure eso que se está entendiendo. No como que quede claro y repasemos el taller, Juliana, a ver, ¿qué entendiste? No, eso no era, no va por ahí, sino aún, ¿qué entendiste? ¿Cómo lo vamos a hacer funcionar? ¿Cómo lo vamos a hacer trabajar? Y recuerda que los demás entendieron que esto es otra cosa. Siento, esto no es un proceso emocional y punto. La espumita de la cerveza se baja, la emoción se baja y ahora, ¿qué es lo que queda acá? Y ahí es donde el coaching para mí es como un proceso de aseguramiento de todo esto y permite que sea longevo el proceso, ¿no? Tiene que ver también con felicidad. Que te meta Permite como esa accountability, no sé cómo decirlo en español, como esa es, responsabilidad de voy a hacerlo, voy a cambiar, voy a hacer la tarea, voy a practicar, exacto, porque básicamente lo que estamos haciendo es cambiar hábitos, ¿sí? Para que las neuronas vuelvan y se reconfiguren de una forma que sea más positiva. tal cual. Lo del retiro, me acuerdo de un retiro que yo estuve. Hey, Yo estuve en retiro de silencio uy, y yo fueron quiero uno de esos, me muero. sí, 10 días. Y yo, no, yo caminaba, o sea, Buda y yo, parceros, caminé yo con él los 10 días y cuando el retiro se acaba, no es fácil, no es fácil, es difícil mucho. Y cuando el retiro se acaba,
hubo una niña que decía, yo sentía que yo estaba en un lugar de locos, en un manicomio, ¿sí? Yo sentía que todos ustedes estaban locas y locos y por poco me fui y lloré. Entonces me parece muy cómico porque realmente es que todos tenemos algo muy diferente en la mente, ¿sí? Para ella estábamos en un lugar de locos, de verdad, y para mí estábamos en el paraíso. Entonces, recomendado, es complicado, pero súper recomendado los retiros de silencio. Claro, Sí, claro, chévere, chévere. Ahí me cortaste también una profesora de Stanford, que es curiosísimo, ¿no? Cristiana, católica, lo que sea, en Estados Unidos, y se voy a estudiar budismo, entonces se va allá por la India, todo eso, se convierte de religión, se vuelve budista y se va a un retiro solitario y en silencio en una cueva, un mes, sola y en silencio un mes. Se vuelve a Estados Unidos, al cabo de 2 meses la entrevistan y le preguntan que si fue fácil o fue difícil. Y ella decía, difícil, difícil criar a mis 4 hijos y estar en paz. Allá eso fue una delicia de vacaciones. Sí, sí, interesante, ¿no? mucho, Yo creo mucho. que para ir terminando, y que la gente no diga se extendieron muchísimo, este tema de la felicidad permea mucho en eso que tú mencionaste ahorita, en el tema de los hábitos, ¿no? Yo aquí les tengo un test eh, para todos los que están escuchando sobre sus hábitos y si lo acercan a la felicidad. Y tú me lo respondes, ¿te parece? Son 4 preguntas. ¿Listo? La primera es, ¿has comprado ropa, Julián? Digamos, una blusa, te la compraste. Y al otro día o a los 2 días vuelves a la tienda a ver si está más barata en promoción. No, Qué bueno, pero hay mucha gente que sí lo hace, ¿no? Que después va y mire, estaba en promoción, yo me la compré más cara. Hábito número uno que te aleja rotundamente de la felicidad. ¿Listo? Cuando estás a punto de ver una película o serie en Netflix, ya política pagana, ¿no? Netflix, Star, Disney, Amazon, Paramount, te demoras mucho escogiéndola pensando en que si escoges esta de pronto mejor hay otra. muchas veces me quedo horas mirando qué ver antes de Ok. elegir. Hábito número dos que nos aleja mucho. ¿Listo? Número tres, cuando vas a una fiesta, una reunión social, estamos mirando alrededor quién está mejor vestido que nosotros. No, son muy poco detallistas realmente. Buenísimo. Bien, listo, muy bien. Número tres. Perfecto. Y número cuatro, muy parecido a lo de Netflix, pero en el radio, cuando vas en el carro o con tu playlist o en el radio, te demoras mucho escogiendo la canción porque quizás haya otra que esté mejor, otra estación que puede estar poniendo algo mejor. No, ya tengo un playlist de felicidad que siempre pongo. Muy bien, súper bien. Entonces sacaste ahí un uno, esto te fue bastante bien. Pero esos son pequeños hábitos, Juliana, que realmente van por ahí. Y volviendo al tema de empresa, como empresa estamos también en la responsabilidad de enseñarle a nuestra gente y acompañar a nuestra gente para que desarrollen esos hábitos que le peguen al nervio vagal y que el nervio vagal le peguen a nuestros resultados estratégicos. Y eso es Sí, muy importante entender. sí, hay algo que similar a lo que decía al principio, el colegio te educa para ciertas cosas, y la universidad te educa para ciertas cosas, y es responsabilidad de las empresas seguir con esa educación, no solamente en temas técnicos, como leer un contrato, cómo vender un negocio, sino, oiga, como persona, cómo vamos a ayudar a mis personas a crecer para ser más productivos, más felices, mejores, mejor equipo, etcétera. Ya el liderazgo autoritario y jerárquico es del siglo pasado. Ahorita estamos, el futuro de las organizaciones es diferente. De Entonces acuerdo. estamos en un momento de cambio, o lo tomamos o nos cogerán ventajas ciertas compañías que lo toman primero y Total. seguiremos con la rotación de personal o buscamos las estrategias para que las personas quieran venir a trabajar con ganas, De etcétera, acuerdo. etcétera. Mira, lo último, hay una empresa canadiense, estadounidense, perdón, se llama Sapos. No sé si la has escuchado. Son líderes y son casos de estudio en términos de felicidad.
una de las empresas más felices del mundo, se llama Zappos con Z. Juego de palabras para zapatos, venden zapatos, y una tienda de ropa y de zapatos. Zappos inició en una época de operaciones en Canadá, pero como en 2019 tuvieron que cerrar Canadá porque no estaba siendo demasiado rentable y nada, entonces cerraron Canadá. Pero cuando cerraron Canadá, mira lo curioso, mantuvieron todas las páginas de internet y redes sociales de Canadá abiertas un buen tiempo y cuando uno entraba allá, a la de Canadá, apareció una carta, puño y letra. Canadá, los amamos, mire, sinceridad, no nos fue bien en cuanto a la parte económica, ustedes son clientes espectaculares, gente tan, ta, 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 ta. Y le dejaron ahí abierto. Entonces, cada vez que tú entrabas allá, pues decía que no estaban, pero tú leías y te fidelizas. Y dice, oiga, bacana esta empresa. Y al día de hoy, no sé si están todavía en Canadá, otra vez volvieron o no, pero sé que durante muchos años llegaban cartas de canadienses diciéndoles, queremos que vuelvan, por favor, me comprometo a comprarles. ¿Sí? Qué chévere. Y tiene que ver con que permitieron que un empleado, dije, a ver, usted gestione el cierre en Canadá, maneje ahí su decisión Innovación. ¿sí? Desde la felicidad. Así es. Bueno, entonces muchas gracias a todos los que nos escucharon. No olviden seguirnos para que estén pendientes de esas conversaciones que vamos a tener. Y si tienen preguntitas, déjenlas en el chat, que nosotros las contestamos. Juliana, Muchísimas gracias, gracias David. Espero verte otra vez por acá. seguro que sí. Y a todos los que estuvieron, pues maravilloso. Cualquier pregunta, ahí estoy. Ahí está el LinkedIn de Juliana, y ahí está el LinkedIn de Inside Up para que nos sigan, para que estén ahí presentes y pues los podamos ayudar de la mejor manera. Hay muchos más estudios de los cuales no puedo hablar hoy y muchas más historias. Gracias, tendremos tiempo. Seguro que sí. Juliana, un abrazo.